últimos descubrimientos, por así decirlo, en la arqueología moderna del centro histórico con relación a la comunidad judía? Bueno, el primero, yo diría, tiene que ver con la restauración de la sinagoga Nidje Israel en las calles de Justo Sierra, donde no es que se haya hecho arqueología, el espacio está igualito a como estaba, pero se restauró. Y se restauró devolviéndole todo su esplendor, como lo puedes ver acá. Se recuperó todo lo original que se pudo recuperar y lo que no, se respetó mucho que no rompiera con la arquitectura original. Como por ejemplo el piso, que no se pudo recuperar en la madera original, pero se le puso madera. Y las lámparas obviamente son modernas, pero no chocan con todo lo demás. De ahí en fuera se restauró igualito como estaba. Esta imitación de mármol en los muros, en las columnas, que es una técnica que no es exclusiva de esta comunidad y que es bastante conmovedora, ¿no? Hacer que algo parezca otra cosa. Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos. Y en el que sí se recuperó algo que estaba totalmente oculto, es aquí al lado está la sinagoga de Monte Sinai, que es la primera sinagoga que se hizo en México. Y esa sinagoga, como yo la conocí, tenía una fachada completamente simple, que no mostraba nada, solamente un Maguen David hasta arriba, pero que si tú no volteabas la mirada para arriba no te dabas cuenta que ahí había una sinagoga y se veía como las casas de los lados. Sin embargo, resulta que esa no es la fachada original. Y lo que a mí me dijo la gente de la comunidad es que esa fachada había sido destruida por el gobierno de la Ciudad de México antes de las Olimpiadas para uniformar las fachadas de la calle y hacer un remozamiento. Luego hay otra versión de que fue en los años 80 con la López Portillo y yo todavía no encuentro cuál es la verdadera. Pero el caso es que tampoco esa es correcta, la fachada no se destruyó, la fachada estaba oculta, fue tapada por una pared y esto, quien lo notó, no fue alguien de la comunidad, fue la autoridad del centro histórico, la doctora Moreno Toscano, viendo la foto de la fachada original y viendo la pared de la fachada actual, dijo, yo creo que esta fachada está tapada. Mandó al secretario de Obras a hacer calas, y las calas fueron descubriendo la fachada poco a poco, que la comunidad Monte Sinai actualmente se dedicó a recuperarla en su totalidad y es algo muy emocionante de ver porque ahora se muestra en la calle para todo el paciente y yo me he dado cuenta que mucha gente se detiene, ¿no? Antes pasaban de volada y no se daban cuenta y ahorita la gente se detiene a ver qué es eso, porque es una construcción muy extraña. Hace 3, 4 años estuvo aquí el licenciado Jacobo Saludowski, el cual tuve la oportunidad de tomarme unas fotografías con él. Lo curioso es que cuando la gente salía de la inauguración del edificio venían sobre la acera, en lugar de dirigirse a sus vehículos, venían caminando sobre la acera y señalando este edificio se encontraba cubierto con mantas y con plásticos, lo cual me enteré posteriormente que era una sinagoga que tenía más de 100 años. Así es. Mónica, hemos superado, o la comunidad ha superado toda esta cuestión que tú mencionabas, de ocultar de alguna u otra manera un centro religioso dentro de una estructura arquitectónica de edificio. Yo creo que definitivamente sí, porque bueno, la muestra está en esto que acabo de decir, ¿no? Si siguiéramos ocultando no se hubiera recuperado esa fachada, ni se hubiera restaurado esta otra sinagoga, que en realidad, pues ahora su uso mayoritario es para eventos culturales, ya ni siquiera ha quedado nada más para disfrute de la comunidad judía y de la Kehila Ashkenazi, sino que la gente que no es judía y la gente incluso no mexicana, turistas que buscan un turismo judío, están pudiendo venir a este espacio a disfrutar de su belleza y a disfrutar de un buen concierto, de una buena película, de una buena conferencia, y cada vez estamos teniendo más. Entonces, estamos en otra etapa totalmente. ¿Desde cuándo? Esto es muy reciente. La recuperación de esta sinagoga es del 2009, cuando hicimos la fiesta de reinauguración, y pues un poquito antes de eso se empezó a ver la necesidad de restaurar,
pero no para nada más tenerlo dentro de nosotros. Entonces es muy reciente, pero bueno, eso hablando de las sinagogas del centro. Pero el hecho de que los judíos se muestren, de que participen dentro de la vida intelectual, cultural, política, económica, sin ocultar su identidad judía, esto ya tiene décadas. No muchas, pero yo diría, la verdad no quiero decir un número, un año exacto, pero tiene varias décadas que los judíos empiezan a ser parte de la vida de México de manera abierta, sin que eso haga que oculten su identidad, porque antes había judíos que participaban de la vida política de México, pero estaban alejados de su comunidad. Y ahorita eso ya no está divorciado. Y creo que eso habla de una comunidad mucho más madura, que no necesita renunciar a su identidad y a sus tradiciones para hacerlo, sino todo lo contrario. Que mostrando su identidad puede de una manera mucho más confiada mostrarse al mundo exterior, y el mundo exterior respeta. Yo creo que estamos en una época diferente. ¿Sí se ha transformado? Se ha transformado en cuanto a valores, en cuanto a expectativas, en cuanto... Yo creo que se ha transformado por completo. En primer lugar, los que llegaron a México y que habitaban el centro eran una comunidad mucho más homogénea. Todos se identificaban con esta sinagoga y vivían su vida tradicional alrededor de un espacio. Hoy nos hemos dispersado en muchas colonias y cada colonia tiene sus sinagogas. Además, mucha gente no atiende a ninguna de ellas, ¿no? Hay una diversidad ideológica que sí existía también cuando los judíos vivían en el centro, en el sector ashkenazí, eso hay que reconocerlo. Pero esa vida de tipo político, ideológico y cultural que tenían los ashkenazim cuando vivían en el centro, se ha perdido. Era como mucho más intensa, más apasionada. La gente estaba defendiendo un ideal que ahorita, yo creo, se ha diluido, se ha perdido. Para empezar, el Estado de Israel ya se creó, estos ideales ya desaparecieron, ya el kibutz se ha transformado, ya no es lo que era, ya está desapareciendo. Todo el sionismo, la lucha por el sionismo que se vivía cuando todavía no existía el Estado de Israel, en la época que se venía a esta sinagoga en sus inicios, bueno, ahorita ya el Estado de Israel ya tiene una vida larga y es otra cosa. La comunidad ha perdido muchos de sus valores de solidaridad, de ayuda al prójimo, de que no tengo nada y sin embargo lo comparto. Hoy en día tenemos mucho más y no lo compartimos tan fácil. O sea, antes todos los inmigrantes, aunque fueran muy pobres, ayudaban al recién llegado. Ahorita no hay recién llegados, ahorita los niños, además no había realmente las instituciones que tenemos ahorita, se estaban creando. Ahorita los niños nacen y ya tienen todo. Tienen escuelas para escoger, sinagogas para escoger, yeshivot, hasta cementerios al por mayor, y en ese entonces todo estaba apenas creándose. Entonces sí estamos hablando de una diferencia brutal, aunque sea la misma religión, sea el mismo origen que compartimos, pero en ese entonces muchos de ellos no estaban, digamos, no eran los nietos de, sino que eran los recién llegados, entonces tenían todo un bagaje que hoy en día la memoria de ese bagaje en muchas generaciones se ha perdido. ¿Cómo ves tú la siguiente generación, los siguientes 10 años, 15 años? Bueno, yo veo que sí se están recuperando mucho las raíces, que estamos en un momento muy padre de recuperación de genealogías, de historias familiares, como que es una generación que está recuperando todo este proyecto de Shorashim que tienen las escuelas judías, y que creo que está aportando historias maravillosas que la generación de los papás de estos niños no las hicieron, no las tenían. Muchos de ellos eran los hijos de los que llegaron de la guerra o los sobrevivientes que no querían hablar de sus raíces. Hoy los nietos están haciendo preguntas y los abuelos las están teniendo que contestar, y se están haciendo proyectos, se están escribiendo historias, se están escribiendo libros, se están recuperando álbumes familiares. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo que va a perdurar, que cada vez se va a profundizar más en ello. Pero lo que yo veo es que la comunidad se está volviendo fuerte, se está volviendo sólida. Además, se está transformando el asunto de las subcomunidades con un número cada vez mayor de matrimonios mixtos entre comunidades que están haciendo que las generaciones venideras pues ya tengan una digamos, una identidad
que incluye orígenes tanto del Medio Oriente como de los Balcanes, como de Lituania, de Polonia. No, en mi caso personal es así, pero muchos de mis amigos están viviendo lo mismo. Entonces ya nuestros hijos que ya se están empezando a casar, pues cada vez esto se diluye más, pero sí con una recuperación de las propias comunidades de origen. Y eso se me hace muy importante, como alguna vez oí a Pepe Gordon decir esta frase que creo que dijo, que la dijo Chagall y que me encantó, que es: habla de tu aldea y serás universal.